Muy buenos días, ante todo un cordial saludo a todos ustedes en este hermoso día. Estamos en el capítulo 13 de Marcos. El Evangelio de hoy, Marcos 13, 24 a 32, de este 33º domingo ordinario, se compone de dos partes. La primera parte habla de la venida del Hijo del Hombre. La segunda es la parábola de la higuera. Al comprender bien la primera parte, es mucho más fácil entender la segunda, que es complementaria. La primera parte muchas veces ha sido mal entendida por la gente, pensando que se anuncia ahí el fin del mundo. Sin embargo, del fin del mundo o del fin de la tierra, este texto no dice nada en absoluto. Hay grupos como los Testigos de Jehová o grupos religiosos apocalípticos que hablan mucho de prepararse, vigilar, estar listos porque el fin del mundo está cerca. Y comienzan a ver las señales por todos lados. Pero incluso había grupos que predecían cataclismos, tragedias, desastres para el año 2000 o para el año 2012. Sin embargo, el Evangelio de hoy y también otros parecidos no hablan en absoluto del fin del mundo. Hablan del fin de un mundo, pero no del fin del mundo. El texto del Evangelio de hoy comienza diciendo: por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplendor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. El lenguaje que se usa aquí se llama apocalíptico. Esto quiere decir que no se puede tomar al pie de la letra. Es un lenguaje muy figurativo, lleno de símbolos, a los cuales hay que comprender bien. Ante todo, ¿qué Jesús comprende por el término fuerzas? ¿Y por qué una vez dice el cielo y luego los cielos? Para comprender esto se necesita hablar sobre el contexto en que se usaban estas expresiones. En la época de Jesús, la astronomía y la geografía no eran tan conocidas como lo son hoy. Se pensaba que en el centro de la tierra estaba Israel. En el centro de Israel estaba Judea. En el centro de Judea estaba Jerusalén. En el centro de Jerusalén estaba el templo. Y en el centro del templo estaba el santuario con la presencia de Dios. Jerusalén era, por lo tanto, el ombligo del mundo. El límite de la tierra era el mar, y la tierra estaba colocada sobre las columnas. Debajo de la tierra estaba el lugar de los muertos, el cual en hebreo se llamaba Sheol, en griego Hades, que era una de las divinidades de la mitología griega. Y en latín se decía inferi, que quiere decir inframundo, no infierno. El inframundo significaba la región inferior, es decir, un lugar debajo de la tierra donde estaban los muertos. Por otro lado, sobre la tierra había 7 cielos. En el primer cielo estaban unidos el sol, la luna y las estrellas. Luego había el segundo cielo, y luego el tercero, donde se encontraba el paraíso. En la carta a los Corintios,
Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, al paraíso. El séptimo cielo era donde residía Dios. La distancia entre un cielo y otro, según los rabinos que hicieron los cálculos, era de 500 años. Todos estos cielos, estos 7 cielos, estaban poblados, principalmente por los demonios. Y esos demonios, cuanto mejores eran, más cerca estaban del séptimo cielo, o sea, de Dios. Había entonces demonios buenos y malos. Los malos estaban cercanos a la tierra, en el sentido de que molestaban a los seres humanos, y los buenos estaban cerca de Dios. Así que los judíos distinguían claramente entre el demonio y Dios. Demonio viene del griego daimon o daimonion, que quiere decir Dios, diosa, divinidad inferior, e indica a un ser a medio camino entre el ser humano y Dios. Para la Biblia, el demonio podría ser un ser divino, o sea, el ángel de la guarda, si estuviera en una posición alta en la esfera celeste. Pero el demonio podría ser también un ser malo, si estuviera en la posición baja. En el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, se habla de los demonios de baja posición, aquellos que molestan al ser humano. Los demonios que estaban cercanos a la tierra tenían sus propios nombres. Por ejemplo, Shimadon era el demonio de la embriaguez. Dever era el demonio de la peste o de la epidemia. Pahat era el demonio del miedo. Cuando uno se quedaba ciego era por el demonio Shabriri. Y cuando uno se quemaba por el sol era causado por Ketep Meriri. Los demonios causaban todos esos fenómenos y cosas que nadie podía explicar. Todo lo que afectaba a la gente y la gente no entendía se llamaba demonio. Entonces, entre el séptimo cielo y la tierra, es decir, entre Dios y los seres humanos, estaban todos estos demonios, que se creía que estaban divididos jerárquicamente. De ahí a estos demonios Pablo llama los elementos del mundo y los identifica como principados, tronos, fuerzas, dominaciones, potestades. Pablo considera que estos elementos son enemigos de la humanidad y tienen una influencia negativa sobre la gente. Nosotros estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, concretamente Marcos 13, 24-25, que habla de las fuerzas de los cielos, o sea, demonios que impiden la comunicación con Dios. Es bueno recordar aquí que al comienzo del capítulo 13, un discípulo le dice a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Se trata de maravillarse frente a la belleza y el poder del templo. E incluso se creía que cuando Jerusalén estuviera en problemas, Dios intervendría desde el templo y así salvaría a Jerusalén. Sin embargo, Jesús luego dice al discípulo: ¿ves estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y después agrega: esto es el comienzo de los dolores del parto. Es decir, es doloroso como el parto, pero en el fondo es bueno que Jerusalén sea destruida.
Es un hecho positivo, ya que el templo impide la comunicación entre Dios y los seres humanos. Así que ya desde el comienzo del capítulo 13 ya se habla de la caída de ciertos elementos que preceden la destrucción del templo. Ahora bien, en el Evangelio de hoy se dice: en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y las estrellas comenzarán a caer. El término tribulación claramente se refiere aquí a la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús utiliza expresiones del Antiguo Testamento. Y para el Antiguo Testamento, el sol, la luna y las estrellas eran objetos de culto. Así que el sol, la luna y las estrellas eran dioses a los que la gente rezaba. Nosotros pensamos que los judíos solo creían en un solo Dios, pero en realidad no era así. Al principio creían en el sol, la luna y muchos otros dioses. A lo largo del tiempo han llegado a creer en un solo Dios. Se puede hablar de un proceso de purificación que ha tenido lugar a lo largo de los siglos. Entonces, ¿de qué caída habla Jesús? Aquí el fin del mundo no es otra cosa que la caída de las fuerzas negativas de los cielos donde moraban las entidades mencionadas. De ningún modo se trata de la caída de la tierra. Así que todas estas entidades, o mejor dicho, divinidades falsas, caen definitivamente. Es decir, un cierto tipo de la religión falsa se acaba, pierde su esplendor, y de este modo la idolatría entra en crisis. Pero, como lo dice Jesús directamente antes de nuestro texto, es necesario que primero el Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Es decir, cuando el Evangelio sea aceptado por todas las naciones, entonces todas estas divinidades falsas terminarán. Es decir, frente al Evangelio toda esta religiosidad desaparece. Cuando se dice que las estrellas irán cayendo, el verbo indica una caída continua. No se trata de una lluvia de asteroides, sino simplemente del comienzo lento, poco a poco, de la caída de las divinidades o demonios de aquel tiempo, ante el anuncio del Evangelio. Pero las estrellas indican también a los poderosos, los príncipes, los reyes, los emperadores, todos aquellos que se creen dioses. Pues bien, todo esto, ante el anuncio del Evangelio, quedará derrumbado. Para entenderlo aún mejor, debemos ir a Isaías 14:12, donde se dice: «¿Cómo has caído del cielo, estrella matutina, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones». Esta estrella matutina o astro matutino, que luego se tradujo por Lucifer, no era otro que el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia se atribuyó a sí mismo el rango divino. Se creía Dios que subía al cielo. Por eso dice Isaías sobre él: «Habías dicho: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, me haré igual al Altísimo». Pero en cambio, ha sido precipitado al Sheol, a las profundidades del abismo, o sea, debajo de la tierra, al inframundo. Isaías con esto quiso decir que el supuestamente más
poderoso rey de Babilonia, que se creía un dios, ¿a dónde ha ido? Al Sheol, o al Hades, o al reino de los muertos, o a la tumba, si uno prefiere. Dice luego Jesús en el Evangelio de hoy: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Las nubes no son el medio de transporte de Dios, sino que indican la presencia de Dios o la realidad de Dios. ¿Y quiénes son los que verán al Hijo del Hombre? Los únicos mencionados un poco antes son el sol, la luna y las estrellas, o sea, en ese contexto las divinidades falsas. Entonces, cuando los astros o divinidades falsas caen, caerá la falsa religión, y de ese modo surgirá la verdadera religión. El Hijo del Hombre aquí representa la verdadera humanidad. Por lo tanto, el Hijo del Hombre no es una venida física, sino el resplandor de Dios en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras relaciones, en nuestra vida personal y social. Y termina diciendo Jesús: entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Quiénes son estos ángeles aquí? Para entenderlo mejor hay que ir al comienzo del Evangelio de Marcos, donde se dice: mira, envío mi mensajero delante de ti. Se usa ahí la palabra griega angelos, que quiere decir mensajero, ángel. ¿Y quién es este ángel o mensajero? Una persona concreta, Juan el Bautista. Así que en nuestro Evangelio los ángeles son las personas que se convierten en mensajeros que ayudan a los otros a llegar a la plenitud de la vida. Un ángel es un mensajero humano de Dios, ya sea en persona o en una situación. El ángel nunca transmite una doctrina, sino más bien una experiencia de vida. Entonces, los ángeles de nuestro texto son las personas que ya han conocido o experimentado a Dios. Estos mensajeros de Dios o ángeles lo que harán es reunir a los elegidos, o sea, reunir a todos los que han vivido para el bien del ser humano. Es decir, en cuanto los poderes y las potencias del cielo, o sea, los opresores, los demonios o las falsas divinidades han luchado contra la vida, todos los que han luchado a favor de la vida vivirán. Hoy diríamos, cuando Dios está presente, va desapareciendo el mal y va apareciendo el bien. La segunda parte del Evangelio complementa las ideas de la primera parte. En la parábola de la higuera, Jesús utiliza el término esta generación, pensando ante todo en las autoridades instaladas en el templo de Jerusalén. Ellas se presentan con su falsa enseñanza, engañando así al pueblo. Son los astros falsos. Por eso, cuando Jesús dice el cielo y la tierra pasarán, se refiere de modo simbólico a los astros falsos que necesitan pasar. Es decir, la generación perversa necesita desaparecer. Entonces, como lo dice el libro del Apocalipsis, surgirá el cielo nuevo y la tierra nueva. Nadie sabe cuándo sucederá esto. De hecho, depende de cada uno. Puede suceder en la vida de cada uno ya, hoy en día.
¿Y qué te puede decir este evangelio? Te puede decir que lo que sucede en tu vida, aunque sea algo difícil, como una tragedia, siempre es una oportunidad que aproveches para crecer. Sin embargo, si tienes miedo para arriesgar en la vida, perderás la oportunidad. El sol, la luna, las estrellas, en el sentido de astros falsos, necesitan caer o desaparecer en tu vida. Es decir, todas tus referencias falsas necesitan ser derrumbadas. Cuando caigan las falsas referencias, nacerá en ti lo verdadero. Así que hasta que no caigan las falsedades, no serás un ser verdadero y feliz. Observa tu vida, decides, planificas, programas, haces predicciones, sueños, intentas conseguir lo que decidiste, poniendo toda tu energía en estas cosas. Está bien, pero en todo esto, ¿dónde está Dios?